Suscríbete. Lo que nadie cuenta está aquí. Traicioné al único hombre que me amó de verdad. Y lo hice por un idiota que solo quería burlarse de mí. Fui la fea toda mi vida, pero cuando por fin alguien me vio como algo más, lo perdí todo por venganza. Esta no es una historia de amor, es una confesión. Y si te duele, es porque quizás tú también has amado a alguien como Nicolás. Desde que Mariana tenía memoria, supo que algo en ella no encajaba con lo que el mundo consideraba bonito. En la primaria, los niños no solo se reían de su nariz o de sus dientes, la señalaban como si fuera un chiste ambulante. El apodo que más la marcó fue el orco, y aunque con el tiempo los insultos cambiaron, el desprecio siempre fue el mismo. A veces, lo más doloroso no eran las palabras, sino el silencio. Caminar por los pasillos del colegio y sentir que nadie te ve, como si fueras un mueble más, puede destruir a cualquiera. Mariana aprendió a bajar la mirada, a ocupar poco espacio, a no esperar nada de nadie. Los recreos eran campos de batalla silenciosos. Mientras otros niños corrían, reían y hacían planes para el fin de semana, ella comía sola, fingiendo que no le importaba. Pero claro que le importaba. Y aunque fingía indiferencia, por dentro se rompía un poco más cada día. Todo cambió cuando conoció a Nicolás. Él no era el típico niño popular. Tampoco era el más fuerte ni el más gracioso, pero tenía algo que lo hacía diferente. Veía donde otros no miraban. La primera vez que la defendió fue en 4º grado, cuando un grupo de chicos le escondió la mochila y la llenaron con basura. Mariana lloraba en silencio detrás del edificio del comedor, cuando Nicolás apareció con la mochila en las manos y una expresión seria. No dijo nada, solo se la entregó y se sentó a su lado. A partir de ese día, la historia empezó a escribirse distinto. Con el tiempo, Nicolás se convirtió en su único amigo. Estaba ahí cuando las burlas eran demasiado pesadas, cuando algún profesor la ignoraba, cuando sentía que no valía nada. Nunca intentó salvarla como en las películas. Solo la acompañó, y eso fue más de lo que nadie había hecho por ella. En secundaria, cuando las inseguridades crecieron, también lo hizo su vínculo. Nicolás no era perfecto. Tenía su carácter. A veces era distraído, otras demasiado terco, pero siempre estaba. Mientras los demás la trataban como un error en el paisaje, él le decía cosas como: «Eres única, Mari, no porque seas diferente, sino porque ves el mundo como nadie más». Esas palabras eran su refugio. No necesitaba que le dijeran que era linda. Necesitaba sentirse vista, y con Nicolás lo era. Fue durante esa etapa que su amistad cruzó una línea invisible. Un día se dieron cuenta de que pasaban más tiempo juntos de lo normal, que se buscaban incluso sin motivos. Un roce de manos accidental bastó para que el aire cambiara, y sin mucho drama, empezaron a ser pareja. Nicolás fue su primer beso, su primera ilusión real. No el amor platónico con algún actor de novelas, sino un amor de carne y hueso, con risas, discusiones y promesas de futuro. Los padres de Mariana lo adoraban. Sabían lo que había hecho por su hija, y él lo hacía sin buscar mérito. La acompañaba a las terapias cuando los recuerdos del bullying se volvían pesados. Le llevaba dulces cuando tenía un mal día. Se quedaba estudiando con ella hasta tarde, aunque no le tocara el examen. Al terminar la secundaria, eligieron la misma universidad, aunque en carreras diferentes. Querían seguir creciendo juntos. Hicieron un pacto íntimo, uno que hoy en día pocos entenderían. Esperarían hasta estar listos para tener relaciones. No por religión, no por presión, por amor. Porque querían que ese momento fuera algo suyo, no una reacción a lo que el mundo esperaba. Se deseaban, claro, pero el respeto que se tenían era más fuerte. La vida universitaria no fue fácil. Mariana mejoró su forma de vestir, aprendió a disimular ciertas inseguridades, pero adentro seguía sintiéndose la fea. Aunque los comentarios crueles desaparecieron, la sensación de no pertenecer nunca la abandonó del todo. A veces, Nicolás era el único hilo que la mantenía en equilibrio. Su voz, su risa, su forma de tomarle la mano sin avisar. Parecían invencibles, y lo fueron, por un tiempo. El primer año en la universidad
Fue un torbellino. Mariana y Nicolás, aunque en carreras distintas, hacían lo imposible por verse todos los días. A veces almorzaban juntos en los jardines, otras caminaban de regreso a sus casas compartiendo anécdotas. Aunque el entorno había cambiado, su relación seguía sólida, al menos en apariencia. A Mariana le costó más adaptarse. Nicolás, con su carácter tranquilo y seguro, se integró rápidamente. Tenía nuevos amigos, nuevas actividades, y aunque siempre la incluía, ella sentía que estaba quedándose atrás. Los viejos miedos regresaban. No pertenezco aquí. No soy suficiente. No era que la ignoraran, pero tampoco la buscaban. Había mejorado su presencia, pero su inseguridad no conocía maquillaje ni peinados nuevos. Era interna, arraigada. Fue en ese estado emocional, frágil y hambrienta de aprobación, que conoció a Armando. Armando era uno de esos chicos que no pasaban desapercibidos. Estudiante de Derecho, siempre rodeado de gente, siempre con algo que decir y una sonrisa lista para conquistar. Mariana lo conoció en una clase optativa sobre retórica. Ella apenas se atrevía a participar, pero una tarde, al salir del aula, Armando se le acercó con una sonrisa amable. «Me gusta cómo piensas», le dijo. «Eres diferente a todas las demás». No fue solo la frase, fue la manera en que la miró. Sin lástima, sin burla, con interés. Mariana, acostumbrada a ser invisible, o la novia de Nicolás, sintió algo que no sabía poner en palabras. Confusión, nervios, tal vez. Esa noche no se lo contó a nadie, ni siquiera a Nicolás. En los días siguientes, Armando buscó excusas para hablarle. Comentarios al pasar, una invitación a tomar un café, para repasar apuntes, una conversación que se alargó hasta volverse costumbre. Al principio, Mariana se sintió culpable. No estaba haciendo nada malo, pero algo no encajaba. Nicolás no sabía, y eso era nuevo, porque hasta ese momento él sabía todo. Poco a poco los encuentros con Armando se volvieron más frecuentes. Él sabía qué decir para hacerla sentir interesante, escuchada. Le hablaba como si ella fuera la única mujer en un campus lleno de opciones. Y Mariana, que durante años se había sentido indeseada, comenzó a creerle. La distancia con Nicolás fue creciendo de forma imperceptible. Ya no respondía a sus mensajes con la misma rapidez. Empezaba hasta a inventar excusas para no verse. Estaba cansada, tenía que estudiar. Una entrega importante. Nicolás, paciente como siempre, no sospechó al principio. Confiaba en ella, en lo que tenían. Pensaba que era una etapa de adaptación, pero Armando tenía un plan. En su círculo, Mariana era motivo de burla. Había apostado con sus amigos que podía ligarse a la chica más difícil de la facultad. No por fea, decían, sino por fiel. La novia perfecta, le decían entre risas, mientras él asentía, convencido de que era un reto más que podía superar. Mariana no lo sabía, claro. Para ella, Armando era un halago andante, una forma de escapar, aunque fuera por momentos, de la sombra que sentía cargar. No se dio cuenta de que sus conversaciones con él ya no eran solo sobre clases, que sus risas eran más frecuentes, que sus pensamientos se desviaban cuando estaba con Nicolás. Una tarde, Armando fue directo. «No entiendo cómo alguien como tú está con alguien tan aburrido». Mariana se congeló. No era la primera vez que alguien criticaba a Nicolás, pero sí la primera vez que no lo defendió de inmediato. «Él me ama», respondió, casi como una obligación. «¿Y tú?», replicó Armando sin rodeos. «¿A quién piensas cuando estás sola?». Esa noche Mariana no durmió. La semilla estaba plantada. Pasaron semanas y la tensión creció. Nicolás lo notó. Sus abrazos eran menos largos, sus besos más fríos, las sonrisas forzadas. La confrontó con suavidad, con amor, pero Mariana negó. «Es solo el estrés», decía. «Estoy bien de verdad». Y en parte quería creerlo, pero no era verdad. Lo que vino después no fue un accidente, fue una decisión. Mariana accedió a ir a una fiesta con Armando. Dijo que era una reunión de estudio, que volvería temprano. Nicolás le creyó, como siempre. Pero esa noche,
Entre risas, copas y música alta, Mariana dejó de ser la chica invisible para convertirse por fin en el centro de atención. Esa noche cometió el error que cambiaría su vida. La noche de la fiesta se sintió como un punto sin retorno. Mariana llegó con la intención de quedarse poco tiempo. Armando le había prometido que sería algo tranquilo, una reunión entre compañeros, pero al entrar entendió que no era eso. La música estaba a todo volumen, la casa llena, los vasos iban y venían. Era el tipo de ambiente que ella solía evitar, pero esa noche no quería ser la misma de siempre. Quería sentirse parte de algo, aunque fuera por unas horas. Armando la recibió como si la hubiera estado esperando toda su vida. Le sonrió, le puso una copa en la mano y la arrastró hacia el grupo. Nadie la miraba con burla, nadie se reía. Por primera vez, era parte del ruido, de la conversación, de la fiesta. No era invisible. Las horas pasaron entre risas, tragos y palabras que empezaron a perder sentido. Armando sabía cómo moverse, sabía cuándo acercarse, cuándo tocarle el brazo, cuándo mirarla a los ojos. Mariana, mareada entre alcohol y atención, dejó de pensar. Cuando se dio cuenta, estaban solos en el balcón. Siempre te subestiman, le dijo él, casi en un susurro. No tienen idea de quién eres. Ella lo miró sin saber qué responder. Lo que dijo sonaba sincero, y ella necesitaba tanto creer que alguien la veía de verdad, que bajó la guardia. El primer beso fue torpe, inesperado, pero no lo detuvo, no lo planeó, tampoco lo rechazó. No pensó en Nicolás, ni en las promesas, ni en nada. Por unos minutos solo existía la sensación de ser deseada, pero la realidad regresó al amanecer. Despertó en un cuarto ajeno, con el sabor amargo del arrepentimiento en la garganta. Armando dormía a su lado, indiferente, con el gesto relajado de quien no tiene nada que perder. Mariana se vistió en silencio, evitando mirarse al espejo. En el teléfono tenía varias llamadas perdidas de Nicolás. No contestó ninguna. Caminar de regreso fue una eternidad. Cada paso le pesaba. Quiso borrar lo ocurrido, convencer a su mente de que no había pasado nada. Pero las lágrimas no mentían. Había cruzado una línea que no podía deshacer. Durante días evitó a Nicolás. Le mintió sobre trabajos atrasados, sobre supuestos proyectos. Él insistía con paciencia, intentando entender qué pasaba, hasta que un domingo fue a buscarla a su facultad sin avisar. La encontró en la cafetería, sentada con Armando. El silencio que se hizo cuando sus miradas se cruzaron no necesitó explicaciones. Nicolás lo entendió todo. No hizo un escándalo, no gritó. Solo la observó con una calma que dolía más que cualquier insulto. ¿Es él?, preguntó finalmente. Mariana no pudo responder. Su silencio fue suficiente. Nicolás asintió despacio. Entonces ya no hay nada que decir. Se fue sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vio durante años. Los días siguientes fueron un castigo autoimpuesto. Armando desapareció del mapa. No respondió mensajes ni llamadas. En el campus corrían rumores, risas disimuladas, comentarios que la perseguían por los pasillos. Una tarde escuchó sin querer la verdad. Armando había hecho una apuesta. Ganó cuando Mariana cayó en la trampa. Te dije que era imposible. Se reían sus amigos, pero al final todos caen. El mundo se le vino abajo. Mariana no lloró en público. Aguantó, pero al llegar a casa se desplomó. No por haber perdido a Armando, nunca lo tuvo, sino por haber destrozado lo único real que había tenido, a Nicolás. Intentó buscarlo, escribirle, explicarle. Ningún mensaje fue respondido, ninguna llamada contestada. Los amigos en común le dijeron que él había dejado la ciudad, que necesitaba empezar de nuevo. Lo entendía. Si ella fuera él, también se habría ido. El castigo no tardó. Los viejos fantasmas regresaron con fuerza. Las risas, los apodos, el rechazo. Pero esta vez no venían de otros, sino de su propia conciencia. Cada día era una repetición del mismo pensamiento. Lo perdiste todo por nada.
Con el tiempo, Armando también desapareció de la universidad. Se corrió la voz de que lo habían expulsado por un escándalo con otra estudiante. A nadie le sorprendió. Mariana ni siquiera sintió alivio. Lo suyo ya no tenía arreglo. Pasó meses en silencio. No hablaba de Nicolás, ni de la traición, ni de la vergüenza. Volvió a ser la chica invisible, pero esta vez por elección. Y cuando finalmente comprendió el daño que había causado, ya era demasiado tarde para redimirse. La única persona que la había amado sin condiciones se había ido, y ella misma lo había empujado a hacerlo. El tiempo siguió corriendo, pero Mariana se quedó estancada. Terminó su carrera, consiguió un empleo modesto en una editorial y con el paso de los años logró construir una rutina estable. Pero nada volvió a sentirse como antes. Había días buenos, sí, pero también silencios largos, noches donde el insomnio la obligaba a revivir una y otra vez aquella elección que lo cambió todo. Sus padres nunca supieron la historia completa, solo que Nicolás había desaparecido de su vida. Cuando preguntaban, ella inventaba excusas, que él había cambiado, que la distancia los había separado. Nunca tuvo el valor de contarles que fue ella quien rompió todo. A veces su madre mencionaba con tristeza: ese muchacho era una bendición. Mariana solo asentía en silencio, tragando culpa. En redes sociales, Nicolás también había desaparecido. No subía fotos, no comentaba. Era como si hubiera borrado su pasado, incluyéndola a ella. Durante un tiempo, Mariana se obsesionó con encontrar alguna señal de su vida, pero no había nada. Ni una foto, ni una publicación, ni un nuevo perfil. Era como si el mundo lo hubiera tragado. Por dentro, algo en ella seguía esperando que un día, de la nada, apareciera un mensaje, una señal, una oportunidad para pedir perdón. Pero eso nunca pasó. Un par de años después, mientras almorzaba con una excompañera, escuchó algo que la sacudió. Nicolás vivía en otra ciudad. Tenía su propio negocio y estaba comprometido. La noticia la dejó helada. Fingió sorpresa, sonrió, incluso dijo: «Me alegra mucho por él». Pero esa noche lloró como no lo hacía desde la universidad. No era por celos, era por la certeza de que lo había perdido para siempre. Esa fue la última vez que preguntó por él. No porque ya no le importara, sino porque entendió que su lugar en la historia de Nicolás había terminado y que él había decidido no mirar atrás. Mariana siguió adelante como pudo. Conoció a otros hombres, intentó construir nuevas relaciones, pero nada prosperaba. No porque comparara, sino porque ya no sabía entregarse del todo. Siempre había una barrera, una distancia. En el fondo se sentía dañada, marcada. Una tarde, mientras organizaba unos libros en la oficina, encontró una vieja libreta de apuntes de sus años universitarios. Entre las hojas dobladas estaba una carta de Nicolás. No recordaba haberla guardado, pero ahí estaba. Era una nota simple, escrita a mano, de cuando cumplían 3 años juntos. Decía: «Gracias por dejarme amarte. Gracias por dejarme cuidarte. Eres lo mejor que me ha pasado, Mariana. No necesitas cambiar nada, solo tienes que ser tú». Leyó esas líneas 10 veces antes de cerrarla. Luego la rompió y la tiró a la basura. No por rabia, sino porque entendió que ya no podía seguir viviendo en ese recuerdo. Nicolás había seguido adelante. Ella también debía hacerlo. Esa misma semana decidió empezar terapia, no para olvidar a Nicolás, sino para perdonarse. Fue un proceso lento. Descubrió que su traición no había nacido de maldad, sino de heridas no sanadas, que Armando no fue la causa, sino el disparador, y que mientras no enfrentara esa parte de sí misma, seguiría estancada. Los años pasaron. Mariana creció. Se volvió más consciente, más fuerte, más honesta. Empezó a dar charlas sobre autoestima en colegios. Usaba su propia historia, aunque omitía los nombres. Contaba cómo la falta de amor propio puede llevarte a decisiones que destruyen lo que más valoras. Y aunque hablaba con serenidad, cada palabra era una cicatriz abierta. Un día, al salir de una de esas charlas,
Una adolescente se le acercó llorando. Le dijo: «Gracias. Pensé que solo a mí me pasaba sentirme así». Mariana la abrazó, sintiendo por primera vez en años que algo bueno había salido de todo ese dolor. Esa noche, de regreso a casa, escribió en su diario: «Quizá nunca tenga la oportunidad de pedirle perdón, pero puedo vivir de una forma que honre lo que él me enseñó, a amar sin condiciones, a ver más allá de las apariencias, a no traicionar lo verdadero». Y por primera vez después de tanto tiempo, durmió tranquila. Una década había pasado desde aquel error. 10 años marcados por crecimiento, por arrepentimientos y por reconstrucción. Mariana ya no era la joven insegura que necesitaba validación para sentirse viva. Ahora tenía claridad sobre quién era, qué valía y lo que estaba dispuesta, o no, a permitir en su vida. Un viernes por la tarde, en un evento sobre liderazgo femenino en la universidad donde se había graduado, fue invitada como oradora. Se sentó en el auditorio y esperó su turno, sin imaginar que ese día cerraría, al fin, un ciclo que había dejado abierto demasiado tiempo. Cuando subió al escenario, habló con honestidad. No se victimizó, no endulzó nada. Compartió cómo la necesidad de ser aceptada la llevó a traicionar al único hombre que la amó sin condiciones. El silencio en la sala era total. Todos escuchaban sin pestañear. «La vida me dio un amor puro», dijo, con voz firme, «y lo destruí por miedo. Miedo a no ser suficiente, a quedarme atrás. Pero lo peor no fue perder a esa persona. Fue descubrir que no me había perdido por amor, sino por ego. Me tomó años entenderlo. Años de silencio, de lágrimas, de buscar aprobación donde no había respeto. Al bajar del escenario, muchas personas se acercaron a agradecerle. Estudiantes, profesores, incluso mujeres mayores que se vieron reflejadas en sus palabras. Mariana sintió que había valido la pena hablar, que por fin su historia tenía un propósito que no era castigo, sino aprendizaje. Pero la verdadera sorpresa la esperaba en el pasillo. «No sabía que hablabas en conferencias», dijo una voz conocida a su espalda. Se giró, y ahí estaba él, Nicolás. El tiempo le había cambiado algunas cosas, pero su mirada era la misma, seria, pero cálida. Mariana se quedó sin palabras. Lo miró fijamente, como si su mente intentara confirmar que era real. «Vine por casualidad», explicó él. «Trabajo con una fundación que colabora con esta universidad. No sabía que que estarías aquí». Ella apenas asintió. Le temblaban las manos, pero no retrocedió. «Gracias por quedarte a escuchar», murmuró. «Gracias por decir la verdad», respondió él. «Siempre me pregunté si lo habías entendido. Ahora veo que sí». No hubo reproches, no hubo reclamos, solo una paz silenciosa entre los dos. «¿Eres feliz?», preguntó Mariana. Sin rodeos. «Sí, mucho. Tengo una hija. Se llama Lucía. Tiene 7 años y ya está cuestionando todo. Es igual de intensa que su madre». Ella sonrió. Y aunque su pecho dolía un poco, fue un dolor suave, como el de una herida que ya sanó. «Me alegra», dijo sinceramente. «De verdad». «¿Y tú?», preguntó él. «Estoy en camino. A veces la felicidad no es un destino, es una decisión diaria». Nicolás asintió. Parecía entender cada palabra. Se despidieron con un apretón de manos largo, firme. No hacía falta más. No necesitaban reconstruir algo que ya no existía. Lo que habían compartido había sido real, pero también era pasado. Ahora ambos eran otras personas, mejores tal vez porque supieron aprender de lo que los rompió. Mariana salió del campus con la frente en alto. Sabía que no todas las historias de traición terminaban con reconciliación, pero sí podían cerrar con dignidad, con verdad, con crecimiento. No siempre se repara lo perdido, pero sí se puede evitar repetir el error. Esa noche escribió una última línea en su diario, sin necesidad de firmarla. «Le fallé a quien me amó más de lo que yo me amaba, pero no volveré a fallarme a mí». Y con eso, la historia quedó completa.